Y lo hacemos con esto porque 3 estados del país amanecen con fuertes daños tras el paso de varios tornados que suman hasta este momento, desafortunadamente, 6 muertes. 3 de esos fallecidos estarían en Ohio, en donde se está reportando el paso de 5 tornados. Y no es todo, en Indiana también se reportan varias personas gravemente heridas y también vemos viviendas, negocios totalmente destruidos. Mientras que las ráfagas de viento han dejado sin servicio eléctrico a miles de personas en el sur de California. Y justamente desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice cuál es la situación a esta hora. Romy, buenos días. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que se vive? Así es, compañeras, muy buenos días. Mucha información que darles esta mañana. Nosotros aquí en el sur de California experimentamos vientos de hasta 80 millas por hora el día de ayer. Todo esto, los vientos conocidos como vientos de Santa Ana aquí en California. Les quiero mostrar este árbol. Es uno de los tantos solamente en esta cuadra que quedaron completamente destruidos. Se salieron de raíz y obstruyeron el tráfico en algunas ciudades. Vimos cómo los árboles destruyeron residencias, cerraron muchos negocios e incluso quitaron la energía eléctrica para muchas partes. Pero bueno, también quiero hablar de Indiana, donde un tornado ha dejado mucha destrucción. Se habla ya de varios heridos, especialmente en el área de Winchester, donde las autoridades han reportado bastantes daños. Pero no solo para ellos, también para Ohio y Kentucky. En estos estados ya se está reportando hasta 6 muertos y específicamente en el estado de Ohio dicen que hay 3 personas que han fallecido como producto de estos tornados. Escuchemos precisamente qué es lo que dicen las autoridades. We don't know the extent of the damage on the south end of town. We do know that there have been some buildings and homes that have been completely destroyed. Aquí en Ohio, bueno, ahí en Ohio se vio un tornado de aproximadamente media milla que ha creado mucha destrucción. Las autoridades lo describieron como un evento de mass casualty, que bueno, básicamente lo que significa esto es que ha destruido todo un pueblo en esa área. Pero no solamente ellos han visto destrucción, otros estados como en Kansas se vio granizo del tamaño de una pelota de golf y muchos vientos. Pero escuchemos precisamente qué es lo que nos dice uno de los residentes. Laundromat is gone. The old plastics building is just completely demolished. Downtown, it's bad. Yeah. It's very bad. Y bueno, aquí en California la alerta por vientos ya ha terminado. Ya hemos visto un poquito de calma en las últimas horas y esperemos que continúe de esta manera. Mientras tanto, otros estados siguen en alerta por los tornados. Esta es toda la información que les tengo. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por el reporte. Cambiemos de tema porque James Crumbley está esperando conocer su condena tras ser encontrado culpable de 4 cargos de homicidios involuntario. Este hombre, recordemos, fue acusado por no asegurar el arma con la que su hijo de nombre Ethan cometió una masacre escolar en una escuela secundaria cerca de Detroit y por no atender el deterioro de la salud mental de este menor. Se espera que sea el 9 de abril cuando James y su esposa conozcan sus respectivas sentencias. Lorraine Cáceres se encuentra en nuestra sala de redacción con más información al respecto. Buenos días, Lorraine, cuéntanos. Buenos días, Paulina. James Crumbley y Jennifer Crumbley, su esposa, son los primeros padres en la historia que enfrentan cargos serios y que son convictos por un crimen cometido por su hijo. En el caso de James Crumbley, el jurado alcanzó su veredicto después de unas 10 horas de deliberaciones. El juicio duró más o menos una semana. James Crumbley no quiso testificar y solo tuvo un testigo, que fue su hermana. Su defensa argumentó que él no sabía lo que su hijo estaba planeando, que no tenía manera de saber de lo que era capaz Ethan Crumbley, pero la fiscalía enfatizó que James Crumbley no solo llevó a su hijo varias veces a practicar tiro al blanco, sino que además, cuando la escuela le informó sobre el comportamiento preocupante de su hijo y de la terapia que necesitaba, James Crumbley falló en avisarle a la escuela que le había comprado un arma hace poco. Vamos a escuchar lo que dice un abogado experto. La combinación de los factores de ignorar el estado de salud mental del hijo, tener conciencia porque la escuela le había informado de que había hecho unos dibujos alarmantes y encima de eso, no solamente obtener un arma de fuego, pero no asegurarlo, llevó al jurado a considerar que hubo una negligencia culposa y que esto era evitable.
Y Ethan Crumbley abrió fuego en su escuela el 30 de noviembre de 2021, dejando a 7 personas heridas y quitándole la vida a 4 estudiantes. Los expertos aseguran que los casos de James y Jennifer Crumbley marcan un antes y un después en relación a las balaceras escolares, y ahora los padres a nivel nacional deben entender que podrían enfrentar consecuencias por las acciones de sus hijos, porque si el Congreso no cambia las leyes, los fiscales sí van a tomar acción. Vamos a escuchar lo que dice el padre de una de las víctimas. We can put people on the moon. We can build skyscrapers, huge monuments like the Hoover Dam, and we can't keep our kids safe in schools. Y James y Jennifer Crumbley serán sentenciados el 9 de abril a la misma hora. Ambos enfrentan hasta 60 años en prisión. Con esa información regreso al estudio. Lorraine, muchísimas gracias por la misma. Te vemos más adelante con más datos. Y después de un día completo de escuchar argumentos, la jueza federal de Florida falla sobre la moción de Trump para desestimar el caso de documentos clasificados en su contra. Esto pocas horas después de que el fiscal de Manhattan hiciera un sorprendente anuncio sobre el juicio que enfrenta también el exmandatario por el supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Nuestro colega Edwin Pitti nos cuenta de qué se trata y lo que sigue en materia penal para el exmandatario. Muy buenos días, Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? Un gusto saludarte y feliz viernes. Sin duda alguna, el equipo legal de Donald Trump continúa tratando de que él pueda ganar las próximas elecciones presidenciales en noviembre sin que haya iniciado ninguno de los 4 juicios en los diferentes casos que enfrenta. Por eso aquí en La Voz de la Mañana tenemos un resumen con actualizaciones de lo que ocurre en las últimas horas en los casos que enfrenta Trump en la Florida, Nueva York y el estado de Georgia. Culmina una semana ocupada para Trump, su equipo legal y los fiscales en los casos legales que enfrenta, empezando en la Florida con el caso por mal manejo de documentos clasificados. La jueza Aileen Cannon, nombrada por Trump, rechazó la moción de la defensa para desestimar el caso. Y así lo hizo. En una orden de 2 páginas, Cannon dijo que aunque el equipo de Trump planteó argumentos serios, no merecían la desestimación de los cargos. No creo que la juez Cannon vaya a decidir que la ley es inconstitucional, pero sí podría entrar en cuáles son los elementos de la ley que lo hace ambiguo. La jueza aún no decide sobre la segunda moción para también desestimar los cargos bajo el argumento de que Trump tenía supuesta autoridad para declarar los documentos como parte de su récord personal. La fiscalía lo refutó con una grabación. Mientras tanto, en Nueva York, la fiscalía en Manhattan acordó posponer por 30 días el juicio a Trump por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels. La exención es para que todas las partes puedan revisar nueva evidencia presentada en el caso donde Trump falsificó registros internos de su empresa para ocultar los pagos. Mientras tanto, en Georgia, en cualquier momento el juez Scott McAfee podría decidir si retira o no a la fiscal Fani Willis, quien lidera el caso contra Trump por interferencia electoral. These people are on trial for trying to steal an election in 2020. I'm not on trial, no matter how hard you try to put me on trial. La defensa de Trump acusa a Willis de tener una relación amorosa con uno de los fiscales que contrató por más de $600,000. Cuando descalifican a la fiscal primordial del caso, ¿no? La jefa, pues entonces queda todo el departamento descalificado. Y no solamente descalificado, sino que habría que nombrar a un panel de 9 jueces para encontrar su reemplazo, y ese proceso podría demorar varios meses. Es mi reporte en vivo desde Washington DC para La Voz de la Mañana. Caro, vuelvo contigo al estudio. Complicado, especialmente considerando que estamos en pleno año electoral. Edwin, muchísimas gracias.